versículo 6 del capítulo 3. Y tenemos esta lectura desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Vamos a leerlo en forma antifonal. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, de acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos damos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sea afirmado nuestros corazones con medio irreprensible de santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Amén. Vamos a orar. Oremos. Dios glorioso, Dios supremo, Padre. Oh Dios, cada vez que decimos Padre, estamos comprometiéndonos como hijos, a vivir como hijos. Y con la ayuda del Espíritu Santo obedecer en nuestra vida como hijos. Dios, Padre bueno, Padre de misericordias. Por eso, Señor, debemos, Dios, contemplar tu santidad como Padre. Santificamos tu nombre santo, oh Dios, como Padre. Oh Dios, tu nombre glorioso, santo. Señor, no tenemos otra cosa como hijos sino someternos a tu infinita voluntad de Padre supremo, Padre espiritual, Padre redentor. Como pueblo, Señor, otra vez, ayúdanos, Padre, para oír tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra, Señor. Oírla, Dios, y que tu Santo Espíritu nos ayude a obedecer tu voluntad, Señor. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Padre. Danos de tu gracia, danos de tu pan espiritual, Señor, por favor. Te lo rogamos como pueblo aquí, como iglesia, Señor. Necesitamos de tu pan espiritual, Señor. Oh Dios, también perdónanos. Nos arrepentimos del pecado. Cada uno sabemos qué pecado cometemos ante ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Dios. Pero también, Dios, que tu Espíritu Santo nos reprenda con tu palabra, nos redarguya, nos inste
a vivir como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a amarte a ti, en el entendido que hemos sido amados por ti, que hemos recibido de ese amor tuyo. Y Padre, de lo que tú nos das, te damos. No hay nada por nosotros. Como iglesia nos presentamos a ti, Señor, y ayúdanos a adorarte. Gracias. También te ruego, Señor, oramos por nuestra nación. Oramos por esta nuevas propuestas de gobierno, Dios. Nuevos candidatos. Señor, oramos y queremos confiar en que en tu providencia, Señor, sea y va a ser así el que pongas para que cumpla los propósitos que conoces para este país. Sabemos que muchos de ellos no saben que están en tus manos, ni lo quieren saber, pero finalmente son siervos tuyos que cumplen tus propósitos. Y aun cuando trabajen para ellos, terminan siendo siervos útiles para ti, porque si no creen en Cristo, tendrán que someterse a tu ira, y si creen, alabado sea la obra de tu Hijo. Señor, gracias. Guárdanos también como hermanos en la fe, como iglesia, los que estamos aquí, Señor, y muchas iglesias hoy. Oramos por estas iglesias donde se predica el Evangelio, por sus pastores, por sus miembros, para que estemos firmes en lo que hemos oído y en lo que hemos recibido por tu gracia. Bendícenos aquí, Señor, y que no vayamos más allá de lo que demandas en tu evangelio. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en nuestras necesidades también, espirituales, materiales. Ayúdanos, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar, por favor, en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Estemos observando este pasaje en esta mañana. Quiero que, por favor, lea mentalmente el versículo 8 de este capítulo 3. Esta es la idea predominante de esta porción, y bajo esta idea bíblica vamos a estar desarrollando la enseñanza desde el versículo 6 hasta el versículo 13. El apóstol Pablo está recibiendo noticias por parte de Timoteo. Versículo 6, está recibiendo noticias por parte de Timoteo, colaborador en la fe, sobre el estado espiritual de la iglesia que estaba en su momento en Tesalónica. Pablo había fundado esta iglesia, pero seguía, aunque ausente, seguía presente por medio de las oraciones
y de su cuidado pastoral para con las iglesias que Dios por su gracia le concedía fundar. Y las noticias que trajo Timoteo, versículo 6, de esta iglesia en Tesalónica, fueron noticias que en verdad daban gloria al Señor y en verdad hacían que el ministerio de Pablo, que era el ministerio del Señor, prosperara en aquella iglesia. Y para contextualizar rápidamente, para que esta enseñanza no quede en el pasado, sino que hoy, por la gracia del Espíritu, llegue a nuestros corazones, nosotros también, si bien no es Timoteo directamente el que da cuentas de la iglesia, nosotros también, Dios también nos pide cuentas como iglesia. Y el Señor sabe cómo informarse, y de hecho Él lo sabe. Él sabe cómo informarse sobre nuestro estado espiritual como iglesia. Él conoce, como le decía a las iglesias en Apocalipsis, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. En ocasiones dices que eres rico, pero no eres más que un pobre y miserable, ¿verdad? Yo conozco. Y esto es lo que este pasaje realmente tiene que impactar por la gracia del Espíritu en nuestras vidas. Que el Señor pide cuentas a la iglesia. El Señor siempre está supervisando el estado en que la iglesia anda, y en este caso, en el versículo 6, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, es decir, de la iglesia que estaba en Tesalónica, volvió a Pablo y volvió a Silas, ¿se acuerdan? Y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Es decir, esta iglesia seguía perseverando en la fe recibida por el Señor. Y no se nos olvide que cuando hablamos de fe, es una manera de resumir todo el contenido del Evangelio del Señor. Porque una fe sin Evangelio o sin palabra de Dios, sin conocimiento, es una fe que no es bíblica. Así que ellos seguían perseverando en la fe. Pero quiero que volvamos a la idea predominante de esta mañana, versículo 8. ¿A qué nos manda? ¿Qué es lo que celebra Pablo aquí de la iglesia en Tesalónica? ¿Y qué es lo que Dios en esta mañana nos está demandando conforme a este pasaje? Una idea muy sencilla, pero que demanda un compromiso mientras seamos peregrinos en esta tierra. Y es muy sencilla: que estemos firmes en el Señor. Que estemos firmes en el Señor. Y esto es lo que manda Pablo aquí, lo que celebra aquí, y lo que el Espíritu Santo en esta mañana debe aplicar, y seguramente lo hace soberanamente en nosotros como iglesia, que estemos firmes. Y cuando hay una demanda de esta naturaleza, inmediatamente surge la pregunta: ¿por qué Dios nos manda que estemos firmes? ¿Y es que acaso tenemos o somos vulnerables a resbalar, a retroceder? ¿Y es que acaso ustedes y yo leemos en las Escrituras y encontramos enseñanzas del Espíritu
que hablan que somos ovejas de su prado y que estamos en las manos del Señor y que jamás alguien nos podrá arrebatar y que Dios está continuando la obra que inició. Eso es cierto, eso es verdad, y de hecho en eso descansamos. Pero resulta que como iglesia el Señor nos dice: estén firmes, lo cual implica que somos propensos a desanimarnos. Incluso no creo en lo personal, con criterios bíblicos, que el verdadero creyente apostate para siempre. No lo creo, pero cuidado, si bien no apostata, pudiera hacer una especie de mezcla, de mistura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso eso no era lo que estaba pasando en la iglesia en Galacia? Que Pablo los exhorta diciéndoles: insensatos, ¿cómo van? Si empezaron con la fe, ahora ¿cómo van a terminar con la ley? Y a esos que manda el Espíritu aquí, versículo 8, estén firmes. Y si me ayudo con primera a los Corintios para argumentar bíblicamente esta idea bíblica, esta enseñanza bíblica. Si ustedes se dan cuenta, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, Pablo empieza a poner en evidencia ese peregrinar del pueblo que sacó de Egipto hacia la tierra prometida. Y si ven, y si observan allí esos versículos, se dan cuenta que muchos de ellos, del versículo 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, lo cual indica que hacían parte, permítanme la expresión, hacían parte del montón de los que militaban externamente como pueblo de Dios. Y ustedes saben que mientras estemos aquí, habrá trigo y habrá cizaña. Muchos de ellos no se agradó el Señor. Pero Pablo dice en el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. Y cuando Pablo empieza a relatar esta lista de cosas que codiciaron, de pecados, llega al punto neurálgico que les quiere enseñar a la iglesia en Corinto. Ellos se creían saciados y llenos de dones, y les dice el Espíritu: acuérdense, repito, versículo 11 dice Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, a los que sí han recibido la gracia de Dios. Ojo, eso que sucedió es para que sirva como escarmiento, como alarma. Alguno de ellos no se agradó Dios, y les dice ese pasaje maravilloso: así que el que piensa estar firme, miren que no caiga. Y Pablo les dice: por si acaso, no quiero llenarlos de una expectativa falsa. No, sigan creyendo, pero no se confíen. Dicho de otra manera, no podemos confiarnos de nuestro estado espiritual
no podemos confiarnos, porque el día menos pensado pudiéramos dar un tumbo, un desliz, bueno, no se llama desliz, pecado, y terminamos entonces deslizándonos. ¿Se acuerdan del Salmo 73? Cuando él observó esa panorámica en el mundo y vio cómo los impíos prosperaban, y es como si él hubiera razonado: ¿de qué me sirve ser hijo de Dios si estos impíos se ven tan bien y se ríen de sus maldades? Hasta que él llegó al santuario de Dios y se dio cuenta cuál era el final de ellos, ¿verdad? Y Pablo alerta a estos hermanos en Corinto, dice: si encuentran en su peregrinar tentaciones, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Esta es la base que estoy usando para el tema de Primera a Tesalonicenses: estar firme. ¿Cuál es la base de la firmeza? Es la obra de Dios, en este caso la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, versículo 11 de 1 Tesalonicenses capítulo 3. Cuando Pablo ora para que ellos mantengan esa firmeza, dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Él está hablando que quería volver a ellos otra vez, pero está rogando al Señor y está mostrando que es el Señor el que provee los medios, en este caso ellos con el Evangelio, para que ellos permanecieran firmes. Pero vayamos por paso. Preguntémonos en esta mañana, ya nos preguntamos, ¿por qué Dios nos manda que estemos firmes en el Señor? Porque somos propensos a caer, porque somos débiles, porque en ocasiones vamos tras el pecado y que Dios nos guarde, pero hay esperanza. Versículo 8 dice Pablo: porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Cómo habían mostrado ellos esa firmeza? Porque seguían manteniendo, versículo 6, la fe, vuestra obra de fe, ¿se acuerdan? Y el amor en la iglesia. Y Pablo, cuando observa estos rasgos de los hermanos manteniendo esa fe y ese amor, Pablo dice, versículo 9: ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Lo que quiero enfatizar en este punto es que la firmeza que está hablando Pablo aquí de ellos no es una firmeza ya acabada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con ello? Nunca la iglesia está en el límite o en el tope de aquello que debía aprender y de aquello en que debía perseverar. Pablo está diciendo aquí que está rogando al Señor y con mucho gozo para que ellos por fin puedan acompañarnos en ese crecimiento. Por eso termina en el versículo 10: y completemos lo que falta de vuestra fe. Y ahí me detengo. ¿Será que nos falta a nosotros todavía crecimiento en esa fe, en el Señor, en esa gracia en el Señor? Claro que sí, claro que sí. Y por eso, otra vez, estemos firmes.
¿Y en qué debemos estar firmes? Porque yo digo, bueno, estar firme, pero ¿en qué debo estar firme? Para que realmente sean buenas noticias conforme al Evangelio. Voy a decir algunos aspectos, entre otros. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 13, dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es como si dijera, lo del César para el César y lo de Dios para Dios. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Debemos estar firmes en nuestra integridad espiritual, en nuestra santidad, firmes en la santidad al Señor. Y por eso usé este pasaje, porque está hablando de la totalidad de lo que somos. Y este pasaje justamente está allí, porque recoge muchas de las actividades en que usted y yo debemos mostrar firmeza en el Señor. Miren el versículo 12, por eso digo que recoge la totalidad. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y ese pasaje, como ustedes se dan cuenta, recoge en lo que usted y yo pudiéramos estar involucrados en nuestra vida como creyente. Mostremos firmeza en obrar en aquellas cosas que agradan a Dios, firmezas en esa muestra de santidad. Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice de la siguiente manera también. Gálatas capítulo 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Y saben en qué quiero mostrar esa firmeza? En que nos mantengamos creyendo y rogando al Señor en ese evangelio suficiente que nos ha sido revelado por Dios. No vayamos a añadir rituales u obras en la obra del Señor Jesucristo. Ahí debemos mostrar firmeza. Y en términos prácticos, cuando usted observa o se observa a sí mismo en la iglesia, que se están añadiendo rituales que van más allá de lo que el Señor le agrada o explícitamente lo señala en las Escrituras, no estamos mostrando firmeza, y es como si estuviésemos diciendo: el evangelio no es suficiente. En términos concretos es mostrar firmeza, pero según o conforme al evangelio de la gracia. A veces somos inconformes, queremos añadir un poco más de nosotros a la fe, a esa libertad, pero ahí no estamos mostrando firmeza. Pablo dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez añadiendo ritos de la ley a tu evangelio. ¿Y qué es lo que veníamos diciendo en la escuela dominical? A veces, como tenemos algunas ideas, no es que en realidad tengamos enseñanzas antibíblicas. Lo que pasa es que las tenemos desarticuladas. Somos como una especie de colcha de retazo, ¿no? Tenemos pedacitos por aquí y pedacitos por allá,
Y sí, eso es verdad. Eso nos pasa. Tenemos por aquí y por allá, pero no tenemos realmente una claridad meridiana de lo que es la obra de Dios, el Evangelio de Dios. Y en ese camino estamos todos. De cada día empezar a poner las cosas en su orden. Y eso nos va a dar firmeza. Firmeza. Hay otros aspectos también que ustedes y yo, Gálatas capítulo 6, en el versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar otra vez firmes. En primer lugar yo dije firmes en nuestra santidad. En segundo lugar dije firmes en la pureza doctrinal, que era lo de Gálatas, ¿se acuerdan? Estar firmes en el Evangelio, pureza doctrinal. Ahora digo firmes ante las acechanzas de Satanás. Y eso es lo que muestra buenas noticias para una iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Efesios 6, 11. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Así que en ese pasaje, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, es como decirlo de otra manera, todo el consejo de Dios, todo el evangelio suficiente, completo y único del Señor, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y así vamos, pero quiero citar el último pasaje de Filipenses 1, si quieren yo lo leo, versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya o veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La Biblia dice que no hay que buscar la unidad, ya tenemos es que guardar la unidad en las que nos ha puesto el Espíritu Santo. Pero la fuerza del pasaje de Filipenses que acabo de leer es que como iglesia usted no tiene un pensamiento individualista, sino que tiene un pensamiento en el seno de la iglesia. Es decir, protegiéndonos y ayudándonos y edificándonos y andando todos como es digno del Evangelio de Dios. Esa es otra forma de mostrar firmezas como iglesia. Volviendo a 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 8, voy otra vez a repasar la enseñanza. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Ellos habían estado firmes, pero por favor observen acá, ahora sí en el contexto inmediato, en qué amenazas habían tenido ellos, y a pesar de esas amenazas se mantenían firmes. Pues miren el versículo 5: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. ¿De qué habían mostrado ellos? Firmeza ante las acechanzas de Satanás. Por eso el énfasis de la semana pasada: como iglesia debemos estar velando, y eso es parte de la firmeza, que Satanás no levante altar en los creyentes, no para poseer al creyente, sino para zarandear al creyente. Y si el creyente no se somete a Dios, puede ser usado como instrumento de Satanás. Eso lo dijimos la semana pasada, pero por la gracia de Dios esta iglesia mostraba firmeza aún en medio de las acechanzas de Satanás. Pero miren, volvamos
y articulemos la escuela dominical con lo que estoy diciendo ahora. Fíjense que el Señor nos ha puesto en una condición donde podemos hacer frente o resistir por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, el pecado. Y representado por el tentador Satanás. Así que cuando pecamos es porque conscientemente queremos pecar y no porque no sea suficiente la gracia puesta a nuestro favor. Pablo también, al ver esta iglesia mostrando firmeza, no es porque fuese una iglesia de tanto ejemplo y que sea una iglesia tan particular, tan especial, tan singular, que era... No, esta iglesia también estaba necesitada de oración. Versículo 11. Esta iglesia estaba necesitada por oración y no podemos mantenernos firmes. Perdonen que diga así, no podemos. Yo sé que no es que podamos, es que el Señor nos ayuda, pero no podemos permanecer firmes sin oración. Claro, ya entendemos que Dios obra con o sin oración, eso lo entendemos. Ya entendemos que dice un salmo y de manera majestuosa que la palabra todavía no ha salido de nuestra boca y el Señor la conoce, pero insisto, necesitamos oración para mantenernos en la doctrina, como dije, en la santidad, como dije, en la pureza doctrinal, en la unidad, como ya dije, frente a las acechanzas del diablo y también a las acechanzas de los que están en la comunión, en la congregación con nosotros, porque muchas veces nosotros mismos nos mordemos. ¿Se acuerdan de eso? En Gálatas dice, y ustedes os mordéis los unos a los otros, y eso pasa, pero aún así, para estar firmes necesitamos oración. Pablo dice en el versículo 11, voy a leerlo, ya leí el 10 aquí, versículo 10, versículo 11, dice: y mas el mismo Dios y Padre, esta es una oración, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga. ¿Vieron que no es por obras? ¿Vieron que esta firmeza que estoy hablando no quiero que salgan en esta tarde y digan, voy a estar firmes en el Señor y voy a prometer de ahora en adelante firmeza en mi vida como hijo de Dios, en la santidad, frente a las acechanzas del diablo, frente a la pureza doctrinal? No prometa, es mejor que no prometamos, sino vamos a cumplir. Aquí está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor os haga. Notamos ahí, para asunto de ocuparse en vuestra salvación con temor y con temblor. Ahí encuentra usted un pasaje debajo de eso que dice que Dios es el que produce el querer por el hacer, por su buena voluntad. Y aquí es lo mismo. Y el Señor os haga crecer y abundar. Ahora sí, la obra del amor, ¿verdad? En amor los unos para con los otros. Bueno, otra vez, por implicación, ¿saben qué significa este pasaje? Que no creen ustedes que porque estamos acá y como generamos por ambiente algo donde nos daría pena ser grosero con otra persona aquí, nos daría pena incluso usar un término soez, grosero, yo creo que nos daría pena. Sin embargo, uno lee el versículo 12 y dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, lo cual implica
que aún siendo creyentes todavía hay esa inclinación de cada uno buscar lo suyo propio. Y Pablo está diciendo, hermanos en Tesalónica, no es que ustedes han sido tan santos, sino es que el Señor mismo los ha venido ayudando para que crezcan, para que abunden en amor los unos a los otros. Y saben, yo no tengo un sueño para esta iglesia, no me interesa un sueño, y además es pecaminoso decir, tengo un sueño para esta iglesia. O es pecaminoso decir que esta iglesia en particular tiene una visión, porque como ahorita hablamos que la iglesia tal tiene su propia visión, la otra tiene su propia visión. La visión es ganar a los profesionales y a la gente rica de este país. Otra visión es ganar a los que están allá en la calle donde hay muchas necesidades, en los antros de la ciudad. Y otra tiene, no hay visión particular. Todas las iglesias tienen una única misión, y es extender el reino de Cristo a toda criatura. Entonces, pero digo esto porque debemos anhelar todos en nuestro corazón regenerado, un corazón ya limpio, en proceso por la gracia del Señor. Debemos anhelar esto, que el Señor nos ayude a crecer y a abundar en amor los unos para con los otros. Que como iglesia pensemos en forma concreta, y digo concreta porque la causa de esto, si se daría, es la obra del Señor, pero el efecto nos serviría para edificación de los unos para con los otros. Lo que estoy diciendo es, y el Señor os haga, que el Señor nos ayude para que crezcamos y abundemos en esa gracia y en ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Y añado algo más, versículo 13. ¿Para qué más? Para que seamos afirmados. Esta palabra firmar en el contexto de la porción es un sinónimo de firme. Acá que estemos firmes, acá que seamos afirmados en vuestros corazones. Y miren, por la obra del Señor, ya Pablo lo leyó en el versículo 12, ¿cuál es el efecto en la iglesia? Para que seamos afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Versículo 13. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, o con todos sus redimidos de todos los tiempos. Así que, para terminar, por favor, que el Señor nos ayude. En primer lugar, estemos todos atentos, estemos todos listos, porque el Señor demanda cuenta, demanda noticias de los suyos. Y que nosotros, en lugar de estar desviándonos, estemos perseverando en la fe en nuestro Señor Jesucristo. En lugar de estar mirando hacia otro lado, debemos estar creciendo y abundando en todo aquello que corresponde a la gloria del Señor. En lugar de estar perdiendo el tiempo en muchas cosas, versículo 13, estemos siendo afirmados cada día y creciendo cada día, para que entonces el fruto de ese crecimiento se manifieste en un corazón irreprensible, en santidad. Y por lo tanto, esa debe ser nuestra responsabilidad bajo la gracia del Señor hasta que Cristo venga. Así dice el pasaje.
en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor amado, te doy gracias por esta tarde. Señor, somos propensos a caer, pero también tenemos esa gracia dada por ti. Ayúdanos, Padre. Sí, Dios, sabemos que estás perseverando por nosotros, pero también sabemos que hoy podemos estar aquí, pero el corazón por naturaleza es engañoso, Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes en el Evangelio, a no ceder aquello que no sea conforme a tu Evangelio. Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para ser celosos en lo que hemos oído, en lo que hemos visto por medio de tu palabra. Señor, gracias por esta mañana. Ayúdanos, Padre, para que abundemos en lo espiritual, Señor. Ayúdanos para que ocupemos tiempo en lo espiritual, Dios. Oh Dios, gracias por este espacio que nos concede en tu día. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.